a grabar. Bien. Entonces, bueno, durará 50 minutos la clase, chicos, como la dinámica de las últimas clases. Si se me va el tiempo, me avisáis, por favor. Antes de nada, que esto es importante, quería comentaros que ya hay fechas de exámenes de la materia, ¿no? Obviamente se han postergado esas fechas o se han modificado, ¿no? Tomad nota ya si queréis, aunque lo pasaré por el grupo. El segundo parcial será el 29 de este mes, el 29 de noviembre, que es un viernes. Y el examen final, chicos, será el 13 de diciembre. También es otro viernes. A ver, voy a anotar a Niki Ferrufino también. Hola, Niki. Hola, Alice. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Aquí estamos, con ganas de que todo se solucione, pero bien. Bien, les decía entonces a los compañeros, y luego ya lo paso por WhatsApp para no repetirlo más, ¿no? El segundo parcial será el 29 de noviembre y el examen final el 13 de diciembre. Se han pasado hacia adelante las fechas para que tengáis más tiempo para estudiar y todo eso, y enseguida pues voy a subir más contenidos a la plataforma. ¿De acuerdo, chicos? Pues vamos a continuar ahora con la teoría donde nos habíamos quedado, hablando de la globalización. Si queréis comentar algo, chicos, adelante, lo que queráis. Escucha, no se lee bien. Lice me anotó a mí, por si acaso. A ver, ¿quién? Buenas tardes, ¿Quién sabe? Lice. Soy Melanie. Ah, ya. A ver, Arnett, ¿no? Sí. Perfecto, ahora te anoto. Ya. Lice, a mí más me anotó, soy Rosa Linda. A ver, que Hola, no os Lice. estoy viendo, un segundo que pongo aquí la pantallita. Rosalinda García, ¿no? Sí, dice. Hola. Hola, Rosalinda. Bueno, pues vamos a continuar, chicos, si no tenéis ninguna duda, para seguir avanzando con el programa, ¿no? Nos habíamos quedado, mejor dicho, en las ventajas que ofrece la globalización a efectos sociales, ¿no? Habíamos comentado, y retomamos aquí el hilo conductor, que las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las TIC, ofrecen la capacidad de que el ciudadano pueda acceder, ¿no?, e intercambiar información de todo tipo, de interés nacional e internacional, democratizando solamente en parte, y ahora retomamos eso que habíamos comentado, democratizando en parte el conocimiento. Pero este es un arma de doble filo, ¿no? Y aquí llegarían las desventajas de lo social por parte de la globalización, en el sentido de que crece la brecha digital, ¿no? ¿Alguien me puede recordar lo que era la brecha digital o la brecha tecnológica, chicos? ¿Nadie? ¿Angie? ¿Carlos? Si no me equivoco, era, ¿no? Como una diferencia, algo así por el estilo. Sí, ¿diferencia entre qué? O sea, sí dice, ¿no? Una brecha digital. Entonces se refiere a la diferencia o a ese, ¿cómo puedo decirlo? A la distinción que hay Sí, entre un aquellos, desequilibrio, digamos que, digamos, ¿no? exacto, Sí. algunos que Serían- tienen quizás acceso y otros no. Exacto, efectivamente. Es el desequilibrio que existe, como tú dices, entre la gente que tiene capacidad monetaria, capacidad económica, adquisitiva para pagarse los servicios de Internet, ¿verdad? Y comprarse pues un paquete de megas, conexión Wi-Fi, etcétera, etcétera. Y por ende puede formarse, puede informarse, puede leer, puede ver videos, frente a aquella gente que como tiene muy poca capacidad adquisitiva, y vive sumida en la pobreza, como la gente de África en gran medida y parte de Latinoamérica, y no pueden entonces acceder a un servicio básico como debería ser Internet. No tienen plata para acceder a esos recursos y por ende no pueden formarse, ¿no? Entonces, obviamente, la brecha digital es una consecuencia de la brecha socioeconómica, ¿no? Se me escucha, ¿verdad, chicos? Porque me pone que la conexión es inestable. Se me está escuchando, ¿no?
Sí. Perfecto, porque me ponía que era inestable. Entonces, efectivamente, hay una brecha económica que distingue a los ricos de los pobres y esa brecha socioeconómica determina también una brecha digital, porque evidentemente para conectarte necesitas tener plata, ¿no? Entonces, esa limitación a la hora de formarse se resume de la siguiente manera. La desigualdad que de entrada llamaríamos social acaba convirtiéndose en una desigualdad cultural. Y de este modo solo se va a dar en parte de momento la democratización del conocimiento que debería garantizar Internet, ¿no? Porque, claro, Internet no es gratuita de por sí y hace falta tener, digamos, un sueldo mínimo para poder conectarse, ¿no? Entonces, hay una frase de un gran estudioso, Castells, seguramente os suene, lo habréis estudiado seguramente con la LICE en Zabaleta. Manuel Castells, un estudioso de la globalización, un estudioso español formado en Francia, uno de los grandes especialistas en la globalización, igual que Stiglitz o que Krugman, a los que ya habíamos citado, ¿no? Fijaos en lo que dice Castells. Es a la vez la sociedad de las proezas tecnológicas y médicas y de la marginación de amplios sectores de la población, irrelevantes para el nuevo sistema. Lo que tal vez el grupo de los países más poderosos debería plantearse es cómo reequilibrar nuestro superdesarrollo tecnológico y nuestro subdesarrollo social. Aquí está condensada, como veis, la idea de que la brecha tecnológica es una consecuencia de la brecha económica, ¿verdad? Hay que tener cierta plata para acceder al Internet. Y luego también os he citado por aquí una frase de Stiglitz, autor al que ya habíamos comentado, ¿no? Todo esto os lo voy a subir pronto en la plataforma para que podáis estudiarlo, ¿no? Stiglitz, en su libro El malestar de la globalización, dice lo siguiente. El reto consiste en lograr un equilibrio correcto entre Estado y mercado, entre la acción colectiva y la acción a escala local, nacional y global, y entre la acción gubernamental y no gubernamental. La propia globalización nos anima a alterar el equilibrio actual. Necesitamos más acción colectiva a nivel internacional y resulta ineludible abordar cuestiones de democracia y justicia social en esta misma escena. Entonces, como veis, los grandes especialistas en globalización luchan para derribar esta idea de que la democratización del conocimiento es solo parcial. No es una democratización pues total, ¿no? Pero claro, resulta realmente difícil derribar esta brecha, ¿no? ¿Alguna idea que se os ocurra para alterar un poquito este desequilibrio tecnológico? Aparte de lo obvio, ¿no? De que la población pues tenga unos ingresos mayores o que no esté sumida en el paro o debajo de un puente o reducida a ser un mendigo, ¿no? Algo que se os ocurra de cómo poder combatir la brecha tecnológica. ¿Alguna idea por ahí? Carlos, por ejemplo. Carlos está sin conexión, pero lo puede comentar por escrito. Mauro, quizás. Dice Adelante, Mauro. que ¿Cómo podríamos paliar la brecha tecnológica, a tu modo de ver? la brecha tecnológica, Sí, el desequilibrio entre la gente que puede acceder a Internet y la gente que no puede acceder, por tener baja capacidad adquisitiva, ¿no? Ingresos bajos o directamente el estar sin ingresos. bueno, para empezar, Es difícil la cuestión, ¿no? Pero aquí en Bolivia o a manera global. ¿cómo se te ocurra? Podríamos empezar por Bolivia, si quieres, y luego tú o alguien que pueda comentar a nivel global cómo romper esta brecha, ¿no? Porque a veces hay que empezar por el propio país para combatir un problema social y luego ya extenderlo o combatirlo a nivel mundial, ¿no?
A ver, por ejemplo, aquí en Bolivia lo que se hizo para romper esa brecha Sí. fue que se lanzó el satélite chino Tupac Katari, que Ujú. por cierto era para que tenga un mayor alcance. Sin Ya. embargo, no lo tuvo. Igual, salió esta empresa que es Kipus, la cual estaba encargada de crear dispositivos netamente bolivianos, la cual fracasó. Igual, lo que se necesita en Bolivia es que no se tiene los profesionales adecuados. Ya. Baja res- cualificación, ¿verdad? no hay alguien específico que sepa sobre estas cosas. Se necesita un apoyo internacional que Ujú. mande apoyo estratégico y logístico para que, para empezar, vea señal en esos lugares, porque no hay. Claro. Sí. Después, se necesita que vea esos dispositivos que sean accesibles para esas personas, como la empresa Kipus que quería hacerlo, pero sin embargo no lo logró, Ujú. que vea un convenio de alguna manera, porque esta tecnología puede ayudar con la analfabetización Ya. y puede dejar que las personas de campo o personas indígenas tengan más conocimiento y no sean masistas. Ya. Sí, es muy interesante lo que planteas porque efectivamente la mayor parte de países subdesarrollados poseen una baja cualificación en muchos sentidos a efectos laborales, entre ellos la baja cualificación tecnológica, ¿verdad? Entonces aquí de nuevo vemos cómo la brecha tecnológica es una consecuencia de la brecha socioeconómica, ¿no? ¿Algo más por ahí que queráis añadir? Omar, quizás. No sean masistas. Camacho masista, la verdad. Mm. Camacho, masista, A fuera ver, de mi vida. Angie, Omar, algo que queráis aportar de cómo poder ayudar a combatir la brecha tecnológica. O sea, bueno, lo que pensaba era muy similar a lo que dijo Mauri, Ya, de la, o sea, hacer que la cobertura de internet llegue, porque hasta aquí incluso en la urbe se puede decir, sí, no llega a todos los lados. sí. O por ejemplo, cuando yo estaba trabajando vendiendo biblioteca digital, Ujú, o sea que sí o sí necesitaban en casa una conexión a internet para adquirirla. Y sí, muchas de las personas que fueron decían, ah, no, yo no voy a poder porque en mi casa no llega el internet. mm, O sea, no es que no pueden adquirirlo, ellos tienen plata para comprar, podría quizás para contratar, ¿no?, el servicio de internet, pero la señal hasta ahí no llega. sí, Y era más o menos por la zona de Paquiña, más o menos por ahí vivían, digamos. Entonces hasta ahí no llegaba, no llega la señal hasta ahora. ujú, Entonces quizás ampliar un poco más la cobertura. Bueno, se supone que ese era el propósito del satélite, pero al sí. final no se vieron resultados de ello. Sí, tienes toda la razón, ¿no? La brecha tecnológica, pese a que a nivel mundial en gran medida viene dada por la falta de capacidad adquisitiva, en los países desarrollados también hay muchas zonas rurales, ¿no? Zonas, pues por ejemplo, bueno, las conocéis mejor que yo, vosotros aquí, ¿no? Las zonas que están cercanas a la selva, zonas rurales, la zona oriental sobre todo, a las cuales Internet no llega o llega con muy mala señal, ¿no? Entonces, efectivamente, habría que crear una infraestructura más solvente, más sólida y probablemente con el apoyo internacional, como dice Mauro, para que se comenzase a reducir esa brecha tecnológica. Otro punto ya sería efectivamente que la gente tenga también unos sueldos dignos, unos sueldos mínimos, para poder conectarse en aquellos lugares en los que sí puede por infraestructura, pero sus sueldos o la falta de trabajo no le permite llevarlo a cabo, ¿no? Pero me gusta, sí, lo que has comentado, Angie. Efectivamente, hay zonas aún en el territorio boliviano que no pueden, ¿no?, acceder a Internet. Y eso es una paradoja, ¿verdad? Es una contradicción en este mundo global en el que generalmente se hace bandera o hacen bandera los grandes defensores a ultranza de la globalización sin ver los puntos críticos o negativos, de que Internet democratiza el conocimiento y de que todo el mundo puede acceder a ese conocimiento. Y veis que no es cierto, ¿verdad? Hay muchos matices y hay muchas barreras que aún hay que romper.
¿Qué más queréis comentar por ahí? A ver, Omar, por ejemplo. Bueno, Hola, Omar. yo pienso que lo... Sí, sí, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Adelante, señor Robles. Muy bien, yo considero que el problema con la brecha, al menos en nuestro país, tiene dos puntos importantes. La primera es la infraestructura. Ujú. Como ya lo mencionaron antes, la infraestructura comunicacional que tenemos en particular en esta ciudad es muy deficiente. Sí. Eh, tengo el papá de una amiga trabaja en Comteco, Ujú. ¿ya? Y tienen unos aparatos de conexión a internet que ya están completamente obsoletos Ya. y a lo que comenta su papá es que no piensan ni por si acaso renovarlos. Ujú. Entonces es un problema a nivel infraestructura y a nivel gerencial también de lo que se está dando, que Claro, directamente no van a hacer nada para aumentar. Entonces eso sería uno de los puntos a resolver. el material obsoleto, ¿verdad? Así es. Y ahora, el segundo punto que yo considero que es importante para esto de la brecha tecnológica es Sí. la educación. Porque ¿de qué sirve llevar tecnología a las zonas, digamos, rurales si a final de cuentas no van a saber para qué usar? Claro. Pongamos, por ejemplo, esto de las computadoras que les han regalado tanto a los profesores, tanto a los estudiantes, los kipus que les han dado a los estudiantes en colegios. O sea, muchos profesores, a pesar de que les han dado una pequeña capacitación, muchos de los profesores no saben utilizar la laptop. Ujú. Los estudiantes han recibido estos kipus y muchos estudiantes tampoco saben cómo utilizar esa laptop. Claro. Entonces, ¿de qué sirve también eh, dar tecnología y reducir esta brecha tecnológica si al final de cuentas la gente no sabe cómo utilizarla y aprovecharla? Efectivamente. Sí, muy interesante reflexión, Omar, porque veis que hay paradojas fortísimas, paradojas enormes en la aldea global, ¿no? En la red global. Es decir, mucha gente se vanagloria de que pues, una universidad o un colegio que puede tener acceso a Internet y puede tener computadoras, pero no se ha formado lo suficiente a los chicos para poder usar desde un punto de vista rentable, óptimo, todas esas nuevas tecnologías, ¿no? Pero esto ya debería venir, creo yo, de raíz, desde el mismo colegio, ¿no? Desde el mismo colegio. Deberían formarte desde que eres niño para sacar un rendimiento lo más óptimo posible a los recursos de las TIC, para poder acceder a los principales diarios, para poder utilizar bien las redes sociales, para ver toda la rentabilidad sociocultural que tiene el Internet, ¿no? Entonces me parece muy interesante tu reflexión, Omar. Si no hay formación cultural, de poco sirve también tener los mecanismos tecnológicos necesarios. Afortunadamente, vosotros todos estáis bien formados tecnológicamente, pero habrá muchas zonas del país, muchas zonas de Bolivia, ¿verdad?, donde hay una escasísima formación tecnológica. Y seguramente que vosotros también os habéis formado por vuestra cuenta de forma paralela a lo que hayáis podido recibir de formación en el colegio, ¿no? Pregunto porque esto vosotros me podéis dar un testimonio más veraz de la formación que habéis recibido tecnológica en el colegio. En lo personal, yo cuando estaba en colegio, la verdad, computación, ni una sola clase nos han dado. Cero, nada, ni un taller, ni qué macana. En mi caso sí. ¿Sí? Hasta incluso recuerdo que habían las primeras clases de computación, la profesora nos enseñaba desde cero, empezando por las partes de la computadora. Después hacía a utilizar como un niño de 5 años, después cómo hacerle mantenimiento y todo eso. Y en los últimos años ya un poco de informática. O sea, en Ya, mi hay que colegio estuvo meterse bien aquí. nomás eso. O sea que depende del colegio, más que nada, ¿no? Es decir, el sistema Bueno, educativo... Sí, el sistema educativo, ahora te dejo hablar. bueno, Adelante. bueno, también hay que considerar que yo estaba en colegio pues hace muchos años. Bueno, tampoco tanto. Tú eres de mi generación, digamos, ¿no?
Pero yo recuerdo que Básicamente. en Europa, ¿no? Estamos hablando de cuando yo estaba en la secundaria, 2003, 2004, cuando yo era un adolescente, teníamos optativa la materia de informática, ¿no? Es decir, que muchos de nosotros, hay que reconocerlo, ya veníamos formados, porque en Europa por aquel entonces ya todos teníamos internet en casa, ya experimentábamos, ¿no? Pero bueno, la materia de informática, aunque fuese optativa, te ayudaba a canalizar un poco el potencial de internet. Pero no era obligatoria, que creo que eso es un error del sistema educativo europeo, ¿no? El no tener como obligatoria una materia que debería ser por sí básica, ¿no? Y crucial incluso desde niños, que es la informática. Vosotros no teníais, ¿verdad? Ni siquiera como optativa o de libre elección alguna materia como informática en el colegio. Dice, entra hace 10 minutos, ¿será que me puede llamar lista? Soy Andrea Zelaya. Te he apuntado, Andrea, pero en otras ocasiones procuramos ser más puntuales, ¿eh? Ya, listo. Te he Gracias. anotado. Bueno, Entonces, en el caso de mi adelante, Omar. En el caso de mi colegio, sí había una materia de computación, pero solamente la daban al turno de la mañana y era del turno de la tarde que le daban la materia de computación. Nos Ya. dieron haciendo memoria, nos dieron durante lo que habrá sido un trimestre, que todavía yo estaba con la antigua de forma educativa. Entonces, nos dieron durante un trimestre la materia de computación, pero, o sea, al final, como dicen, los de nuestra generación somos la generación que más nos hemos adaptado a los avances tecnológicos porque Sí. hemos crecido en el boom de la tecnología. Efectivamente. Entonces, hemos sabido adaptar, mi generación se ha sabido adaptar fácilmente a nuevas tecnologías, por Sí. eso nos es sencillo aprender las cosas. Sí. Sí, hemos combinado incluso, ¿verdad?, la lectura del formato físico de la prensa con el formato digital. Nos hemos adaptado bien, la verdad. Y eso es, también hablando justamente, volviendo al tema de la brecha tecnológica, eso es también lo que yo estoy viendo, al menos, no en la generación de mis compañeros, sino en la generación nueva, ¿no? En la que están denominando ya la generación T, que ya Sí. están viniendo ya con la tecnología en la mano, básicamente, y sin embargo, tienen una capacidad de adaptación muy, muy baja a las nuevas tecnologías. Es cierto, ¿no? Parece también otra paradoja más de la globalización. ¿Ves que la globalización está llena de paradojas? Parece que los nativos digitales, ¿no? Es un concepto que utilizan gente como Castells y muchos teóricos, nativos digitales, aquellos que se han criado ya con las nuevas tecnologías, que ya con los 4 años estaban jugando a algún videojuego con el celular. Parece que no han sacado todo el rendimiento posible que ofrece Internet, ¿no? En cambio, aquellos que hemos llegado a las nuevas tecnologías cuando éramos púberes, cuando teníamos unos 12 años, 14 años, etcétera, etcétera, como que nos hemos quizás adaptado un poco más al cambio de matriz o a la combinación de la matriz anterior, que serían soportes físicos, con las matrices tecnológicas, ¿no? Otra paradoja más de las nuevas tecnologías. Afortunadamente, aquellos que son de una generación posterior a la de Omar y a la mía, nosotros seríamos millennials, los otros chicos de esta clase ya serían de una generación posterior, los que están en una carrera como esta sí le están sacando rendimiento a las nuevas tecnologías, pero aquellos obviamente que no han estudiado, no estudian algo similar, seguramente tocan de un modo superficial las nuevas tecnologías, ¿no? Esto también es algo para estudiar, otra paradoja más, ¿no? ¿Algo más que queráis añadir, chicos? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Os quería hacer un pequeño matiz con respecto a lo que comenté el otro día de las desigualdades económicas en la era de la globalización. Por si no quedó muy claro, ¿no? Cuando dije que el FMI recomendaba, pues a principios de este siglo, las mismas recetas para todos los países, recordabais liberalización extrema de los mercados y demás, yo lo enfoqué y lo apliqué a los países subdesarrollados. Pero el FMI recomendaba esas mismas recetas para todos los países del mundo, ¿no? Ricos y pobres. Y habíamos comentado que aquellos países que habían salido un poco más a flote de la crisis mundial eran aquellos que no habían hecho caso o no habían hecho caso al 100% a las recetas un poco extremas del FMI, ¿no?
Por ejemplo, la Argentina, que aunque se pueda considerar un país subdesarrollado, pero muy desarrollado dentro de los subdesarrollados, ¿no? Por volver un poco a las paradojas. La Argentina, después del Corralito, recordabais, el Corralito fue la gran crisis que hubo en la Argentina en el año 2001, más o menos, ¿no? La Argentina no hizo caso a las recetas del FMI y logró, digamos, sobreponerse un poco al clima adverso y cultivando un poco o mezclando la libertad de mercado con la intervención gubernamental en las políticas económicas, pues logró ir saliendo a flote, ¿no? Ir desarrollándose frente a otros países que hicieron caso al 100% a las recetas económicas del FMI que cayeron en picado, ¿no? Ahora la Argentina obviamente tampoco está bien, pero después del Corralito tuvo un periodo más o menos de esplendor y es en gran medida porque no hizo caso a las recetas liberalizadoras extremas del FMI. Bueno, eso era un pequeño matiz, todo esto lo voy a volcar a la red. Entonces, después de analizar la globalización, ya os voy a pedir, chicos, el siguiente ejercicio, que sería de cara al próximo martes, y es que hagáis un pequeño ensayo crítico de unas 2 páginas, como siempre, unas 2 planas, en donde reflexionéis los beneficios y los defectos que veis en la globalización y que os han afectado a vosotros como personas de la era global. Ese trabajo, simplemente, es lo que os pediré de cara al próximo martes. Y después de este pedido, pues vamos a continuar ya en los últimos minutos de la clase, que ya queda poco, porque esta clase es de 50 minutos, y vamos a adentrarnos en el concepto de sociedad de la información, que también está muy ligado, por otro lado, al concepto de globalización, ¿no? Porque la globalización ha permitido, para bien y para mal, que haya un cambio de matriz en el tratamiento de la información y que haya gente que se pueda formar o no dentro de esta era global. Entonces, antes de entrar en el concepto de sociedad de la información, querría rescatar un poquito la definición de información, ¿no? Fijaos, la Real Academia Española define información del siguiente modo. Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los conocimientos que ya se poseen sobre una materia determinada. Entonces, ¿qué creéis que es más abarcador? ¿El concepto de comunicación o el concepto de información? Pregunto. Algo sería más general y algo más particular, ¿no? ¿Cómo lo veis? Brian, por ejemplo. ¿Qué era la pregunta, Lisa? Sí, ¿qué sería más general o más abarcador? ¿El concepto de conocimiento, perdón, el concepto de comunicación o el concepto de información? Uy, no sé, Lisa, tal vez información. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, yo creo. A ver, ¿alguien más por ahí que pueda aportar? ¿Angie? Dicen, creo que el de comunicación es más amplio que de información. ¿Ya? ¿Por qué lo crees? Porque, bueno, hay muchas maneras de comunicarnos, todo comunica, los colores, la forma de expresar las manos, todo comunica. Efectivamente, muy buena respuesta. Esto seguramente lo hayáis estudiado también en comunicación interpersonal, con la Lic. Zabaleta, incluso en mi materia, expresión oral y corporal, habíamos comentado un poquito esto, ¿no? Que todo comunica. Es decir, los animales, aunque no hablen, están comunicando, ¿verdad? Están comunicando que hay una alarma en su entorno y avisan a sus semejantes, ¿no? Con un tipo concreto de voz, ¿verdad? A veces expresan que quieren transmitir fidelidad al amo, ternura, etcétera, etcétera. E incluso
los seres humanos, aunque no queramos, estamos comunicando siempre, ¿no? Por ejemplo, un muerto ya no habla, ¿verdad? Ni siquiera tiene expresiones gestuales. Pero por el simple hecho de tener los ojos cerrados, de no respirar e incluso de oler mal, cuando ya está en un estado de descomposición, está comunicando algo. Nos está comunicando que ha dejado de existir, involuntariamente, ¿verdad? Entonces veis que el concepto de comunicación es mucho más amplio que el de información. Informar ya consiste, digamos, desde un punto de vista periodístico, por así decirlo, en transmitir voluntariamente algo, ¿no? Una serie de ideas, de conceptos, de sentimientos. En cambio, comunicar es mucho más general el concepto en sí, porque incluso comunicas de forma involuntaria, ¿no? Hasta los mismos animales están comunicando. En cambio, los animales no podrían informar. No podrían informar porque no tienen la capacidad mental suficiente para ampliar o precisar conocimientos que ya de entrada poseen, ¿no? De acuerdo con la definición que nos da la Real Academia Española de informar, ¿no? Ampliar o precisar conocimientos que ya se poseen sobre un determinado tema. ¿Lo veis más o menos? Comunicar es mucho más amplio. En cambio, informar es algo que pertenece a la comunicación y por tanto es algo más particular. ¿Lo veis? ¿Sí? Me ha gustado mucho la explicación de Angie, porque efectivamente hasta un cadáver puede comunicar. Entonces, la comunicación es extensísima, ¿no? No solo existe la comunicación profesional o de corte de los más media, por así decirlo, sino que estamos comunicando continuamente, ¿no? Bien, entonces ya hemos de... Dicen ese alguien fui yo, Lady Soruco. Lady Soruco, ¿qué te ha pasado que has llegado tarde a nuestra reunión? Nos has comunicado que habías... Estaba almorzando. ¿Habéis visto, no? Cómo, en este caso, Lady Soruco y aquellos que han llegado tarde a la reunión no han hablado hasta un determinado momento, pero nos han comunicado que estaban dentro de la reunión involuntariamente. ¿Por qué? Porque los veíamos, ¿verdad? Los veíamos en esta pestañita y eso es comunicar involuntariamente algo. Alguien llega, se conecta, no habla, pero nos comunica que está aquí. Entonces la comunicación va mucho más allá del habla desde un punto de vista racional, ¿no? Y bienvenida, Mari, por otro lado. Bien, entonces vamos ya a definir el concepto de sociedad de la información, ahora que ya tenemos claro el concepto de información. ¿Qué sería el concepto de sociedad de la información? Bueno, de nuevo os remito a Castells, ¿no? Lo he explicado un poquito con mis propias palabras en las diapositivas, pero Castells viene a decir algo así como que la sociedad de la información es una forma de organización social en la cual la información constituye una fuente fundamental de la productividad y del poder mediante el uso intensivo de las TIC. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues se explica del siguiente modo. Los medios de comunicación, los más media, han creado muchísimos puestos de trabajo, ¿no? Entonces han determinado que la información sea a efectos productivos, a efectos de rentabilidad económica, digamos, producto súper rentable, ¿no? La comunicación, la información sería un producto súper rentable, por un lado. Y luego, por otro lado, mediante el uso intensivo de las TIC, tanto los periodistas como los comunicadores, como los políticos, como los influencers, han conseguido tener una esfera de poder muy grande en este mundo global, ¿no? Incluso aunque pertenezcas al gobierno o a la oposición, tú tuiteas, ¿verdad? Y he visto que últimamente varios de vosotros os habéis hecho cuentas en Twitter, ¿verdad? Para retuitear a aquellos políticos o a aquellos comunicadores a los que admiráis. Bueno, pues esos comunicadores y políticos a los que admiráis, en gran medida gracias a las TIC, han logrado tener una esfera de poder muy importante, que no tendrían de otro modo, o por lo menos no la tendrían de un modo tan expansivo, ¿no? Tan expansivo. Porque tú retuiteas
un mensaje, ¿no? Y ese Angelitos le mensaje está hablando, le dice. Dime. ¿Perdón? Angelitos le habló por el chat. A ver. Doc, dice Angie, pero no le leo nada más. Ha puesto Doc solamente, ¿no? Debe ir un poquito lenta mi conexión. Bueno, os decía que un mensaje de texto, en este caso un tweet, se puede expandir a escala mundial, ¿no? Y podemos saber en todos los puntos del planeta lo que está pensando Evo Morales, Carlos Mesa, Fernando Camacho, da igual, o sea, quien sea, a efectos mundiales estamos sabiendo lo que piensa esa persona. Y le estamos dando, si retuiteamos sus mensajes de texto o lo seguimos, etcétera, etcétera, le estamos también dando, voluntaria o involuntariamente, una esfera de poder, ¿no? Y hay gente que se hace conocida antes de llegar al mundo de la política gracias al mundo de las TIC, ¿no? Se hacen influencers, se hacen conocidos y luego ya cuando se presentan a unas elecciones o cuando los contrata un medio de comunicación ya son conocidos de por sí, ¿no? Twitter, Facebook, Instagram han sido plataformas catapultas para esa persona. De manera que las TIC nos dan poder, ¿no? Muchos teóricos han dicho que la información es poder, y es cierto. Si estás bien informado y si sabes también canalizar el uso de las TIC, puedes lograr tener una cuota de influencia inmensa en este mundo de la aldea global, ¿no? Una pregunta que os quería hacer. ¿Creéis que el concepto de sociedad de la información afecta únicamente a los ámbitos de la comunicación y de la política o afecta a más ámbitos? Ahora la leo. Angie dice que no le funciona el micro. No entendí bien, Lisen. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, es que va un poco mal la conexión, creo. ¿El concepto de sociedad de la información creéis que únicamente afecta a los ámbitos de la comunicación y de la política o afecta también a otros ámbitos, como el deporte, como la cultura, las relaciones interpersonales, etcétera? Yo creo que afecta a todo, porque hay información acerca de todo, digamos, hay información acerca de deportes, acerca de los noticieros, acerca de política, acerca de farándula, abarca todo, no es solamente hacia un área específica. Efectivamente, Mari, lo has explicado muy bien, ¿no? El concepto de sociedad de la información es un concepto transversal, engloba a muchos ámbitos del conocimiento, porque información, a fin de cuentas, es la mayor parte de cosas entendidas desde un punto de vista profesional, es decir, la